El grupo Tierra Fértil presenta su programa Espejos de tu vida. Querida amiga, es posible que te encuentres sola, triste, abatida. Queremos decirte que el Señor hoy ha salido a sembrar. En su saco trae semillas de amor, de paz, de esperanza, de fe y de gozo. Y Él desea verlas crecer en tu vida. Te invitamos a hacer de tu corazón su huerto, y allí puedan germinar y producir fruto y fruto abundante, y así pueda decir junto con nosotras: ya nunca más estaré sola. Muy buenos días. Para mí es un placer estar hoy sirviéndole al Señor. Les doy un fuerte abrazo ahí donde usted se encuentre. Le envío un abrazo de parte del Señor para que usted sepa que no está sola, que no está solo, que está con el Señor. El Señor le acompaña en este momento en lo que usted esté pasando. Por eso le envío ese abrazo bien fuerte para que usted sienta ese calor del Señor. Le doy la más cordial bienvenida. Los invito para que ustedes sintonicen esta emisora 930M para que vean un Facebook Live. En YouTube también estamos después del programa. Ustedes pueden ver el programa a la hora que ustedes gusten en YouTube. También los invitamos para que usted se ponga cómoda, ahí se siente tranquila o tranquilo y le dé esa oportunidad al Señor de ese mensaje que el Señor trae hoy a sus vidas. Mi nombre es Enia María Campos Soto, soy casada, tengo 19 años de pertenecer a esta Vía Estrategia Tierra Fértil y más de 10 años de servir en la radio. Y para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Y yo le doy la más cordial bienvenida a mis compañeras de San Sebastián, que hoy le dijeron sí al Señor y están aquí sirviéndole con mucho amor. Entonces yo le doy esa cordial bienvenida a ellas también. Entonces le doy la bienvenida a Patricita. Patricita, bienvenida. Bien, buenos días, querida audiencia. Le doy la bienvenida a Ana María. Ana María, bienvenida. Muy buenos días, querida audiencia. Le doy la bienvenida a Rosario. Rosario, bienvenida. Buenos días, audiencia. Yo les voy a leer una cita bíblica que está en Primera de Reyes 19:11. Oiga qué hermosa esta palabra que el Señor nos va a decir, dice. Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Y en aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Tras el terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Y ahí estaba el Señor. Ahí se puso de pie Elías, ¿verdad? Y ahí estaba el Señor. He escuchado, Elías se cubrió la cara con su capa y subió y se quedó a la entrada de la cueva. En eso llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Qué hermoso, ¿verdad? El Señor te está diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo hoy aquí? Pues dile al Señor, porque el Señor no habla en la bulla, habla en la suavidad. Entonces, por eso es que los invitamos a ustedes para que le digan al Señor: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Verdad? El Señor nos está preguntando eso: ¿qué estamos haciendo aquí? Hoy nosotros tenemos esa carta de presentación que es nuestra visión y misión, y para eso viene nuestra compañerita Patricia Chinchilla. Bienvenida, Patri, de nuevo. Buenos días, querida audiencia, de nuevo. Mi nombre es Patricia Chinchilla Alvarado. Tengo 23 años de estar en esta hermosa estrategia
y hoy me toca servirle al Señor con la carta de presentación de Tierra Fértil. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Tierra Fértil nació en el año de 1989 como la respuesta a la inquietud de un grupo de mujeres, así como nosotras. La mayoría de ellas eran esposas de hombres de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Ellas experimentaban el cambio que se daba en la vida de sus esposos, esos cambios positivos que se daban en la vida de ellos. Perdón. Así que ellas, como estaban viendo esos cambios, decidieron reunirse. Primeramente se reunían en casas, pero con la bendición y el amor de Dios los grupos fueron creciendo. Entonces ya no solo se reunían en casas, sino también empezaron a buscar lugares públicos, como lo son hoteles, restaurantes, como los soditas, o como nosotros que nos reunimos en un salón comunal. Ahí empezaron a reunirse y empezaron a ver la bendición de Dios en sus vidas. Ya no solamente eran mujeres casadas, sino que empezaron a reunirse mujeres solteras, viudas, divorciadas, en unión libre, cualquier mujer que tuviera y buscara esa respuesta para su vida, para llenar ese vacío que existía en sus vidas. Nosotros nos llamamos Tierra Fértil porque al principio algunas de las mujeres que asistían no podían ser madres, y aún ahora todavía se sigue dando esos milagros en nuestros grupos. ¿Por qué? Porque por medio de la oración, el poder de la oración y de esos anillitos que nosotras hacemos también en nuestro grupo, viene el Señor y les da esa bendición, les da fertilidad a sus vientres. Entonces hay mujeres que tienen hijos por los que Dios les ha dado esa bendición, y aún ahora se sigue dando ese milagro en nuestros grupos. Esas mujeres que son mamás de uno y hasta más hijos. También somos Tierra Fértil porque somos como esa semillita que pone el agricultor en la tierra y que da fruto, y fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va sembrándose en nuestro corazón y nos va haciendo mujeres diferentes. ¿Nosotras en qué creemos en Tierra Fértil? Creemos en la Biblia de principio a fin, en todas sus promesas y en todos sus mandamientos. Creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Creemos en ese Dios hacedor de milagros y dador de bendiciones. Aquí en Tierra Fértil, como les decía, que creemos en la Biblia, fomentamos la lectura de ese manual de vida que es para nosotras. Es por eso que compartimos en cada uno de nuestros eventos unos versículos de ese manual de vida. Esa es la parte más importante de nuestro evento, la palabra de Dios. Nosotras no somos una religión, ni pretendemos serlo. En nuestro grupo asisten mujeres de cualquier denominación religiosa, de cualquiera. Lo que a nosotros nos une es el amor de Dios. Nosotras estamos ahí unidas para poder ver, para poder experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestro único objetivo es mostrarle a aquella mujer que llega por primera vez que Jesucristo existe, que Jesucristo está con nosotras y que a partir de que nos encontramos con Él, nuestra vida es diferente. La misión de Tierra Fértil es llevar mujeres a los pies de Cristo. Es que aquella mujer que llega por primera vez de ese primer paso, que le reciba en su corazón, que lo acepte como su Señor y Salvador, y su vida va a ir cambiando poco a poco. ¿Por qué? Porque le incentivamos a crecer espiritualmente, a que usted, si estaba alejada de su iglesia, vuelva nuevamente a ella, a la que Dios ponga en su corazón. Si no tiene dónde ir, a cuál iglesia, Dios le va a poner en su corazón a cuál debe asistir, que se congregue, que vaya, que asista, que sea un brazo fuerte en su comunidad, en su iglesia. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a crecer espiritualmente. A nuestro grupo llegan mujeres con toda clase de situaciones o problemas: mal carácter, depresión, soledad, adulterio, desamor, problemas económicos. Y también llegan mujeres que dicen: mi vida es perfecta. Pero ahí se van viendo cómo la mano de Dios va tocando sus vidas, cómo Dios las va sacando victoriosas de cada una de sus situaciones. Nosotras somos mujeres transformadas y dispuestas a evangelizar con nuestro testimonio.
Nosotras vemos cómo Dios, nos gozamos de ver cómo Dios nos va cambiando. ¿Por qué? Porque cuando llegamos por primera vez a un grupo, nos damos esa oportunidad de seguir, vamos viendo los cambios. Nosotras que estamos ahí ya por muchos años, vamos viendo el cambio que Dios va haciendo en la vida de esa mujer. Entonces, nosotras nos sentimos muy gozosas de ver cómo Dios va tocando su corazón. Por eso no podemos quedarnos calladas y debemos de invitar a otras mujeres. Por eso es que adquirimos un compromiso de ser pescadoras. O sea, de ir y traer a nuevas mujeres a que vengan, a que reciban a Jesucristo, a que se integren a nuestro grupo, a que vean cómo Dios puede ir cambiando sus vidas. De que ya no están solas, de que ahora tienen la seguridad y la certeza de que hay un Dios vivo que está con ellas. También en cada uno de nuestros eventos se da testimonio. ¿Por qué? Porque viene una mujer agradecida, una mujer que viene y nos cuenta cómo era su pasado, cómo conoció a Jesucristo y cómo es su vida después de haberlo conocido, después de estar con él, cómo es su vida a partir de ese momento. Se da testimonio también, o se tiene que ser testimonio en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque no es solamente afuera, sino adentro también, que se note ese cambio que Dios va haciendo en nosotras. ¿Por qué? Porque tal vez nosotras no lo veamos, pero nuestra familia lo ve. Aquel esposo, aquellos hijos, aquellos sobrinos, aquella familia con la que convivimos va viendo los cambios que Dios va haciendo en nuestra vida. Eso es lo más hermoso. Por eso es que adquirimos este compromiso de hacer de ser testimonio y que Dios vaya transformando nuestra vida. Y así aquí con nosotras compartimos como amigas. Somos esas amigas que compartimos nuestras situaciones, que oramos unas por otras. No necesariamente la compañera tiene que saber su situación, pero ella ora con amor por usted. Y así nosotras nos unimos en oración en cada uno de nuestros eventos, en cada uno del chat que tenemos un chat también, donde pedimos oración por la situación, como digo, si la quieren decir, o si no, por favor, oremos por la compañera tal, tiene una situación, y nos unimos en oración, hacemos esas cadenas de oración. Nosotras somos mujeres renovadas, deseosas de hacer esa voluntad de Dios, pero sabemos que no es fácil. O sea, aceptar a Jesucristo no es que mi vida cambió así, de la noche a la mañana, no. Dios va a irnos cambiando poco a poco y vamos a ir viendo esos cambios en nuestra vida. Es algo maravilloso cómo Dios nos va transformando, cómo Dios va sembrando en nuestro corazón ese amor, ese perdón, toda esa tolerancia, todo eso que necesitamos. Y por eso es que nosotras tenemos un versículo. Hay muchos, pero a mí me encanta que dice: todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Porque es así, todo lo podemos en Dios. Esta es la misión y la visión de Tierra Fértil. Espero que les haya quedado clarita. Buenos días. Muchas gracias, Patricia, por esa visión y misión tan clarita. Recordarle la cita bíblica, Filipenses 4:13, ¿verdad? Que el Señor todo lo puede hacer. Para Él nada hay imposible. Y así como dice nuestra visión y misión, que viene una compañera a dar un versículo de la Biblia, para eso viene Ana María. Ana María, bienvenida. Muy buenos días, audiencia. Mi nombre es Ana María Escalón Acevedo. Tengo 5 hijos y 3 nietos, bendito sea mi Dios. 3 años y 3 meses de estar en esta bella estrategia del capítulo San Sebastián. Esta mañana le serviré al Señor con la palabra que la encontramos en Efesios 2:10 y nos dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es nuestro manual de vida, la Biblia, en el cual podemos encontrar cada una de las promesas y cada una de esa medicina que necesitamos para nuestra vida, para nuestro espíritu, para nuestra esperanza, para nuestra fe. Así es que muy linda es este versículo que nos dice Efesios 10. ¿Cuándo y dónde se escribieron estos versículos de Efesios?
se atribuye su escritura a Pablo de Tarso, en Roma, para sus seguidores de la iglesia de Efeso en Asia Menor. Efesio pudo haberse escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo cerca de los años 60-62 después de Cristo, alrededor del mismo tiempo de escribir la epístola de los Colosenses. Ambos textos tienen muchos puntos en común. Pablo declaró que estaba prisionero durante el tiempo en el que escribió la epístola a los Efesios, donde recalca una y otra vez de su prisión, en la que él se encontraba, aunque podía recibir visitas y predicar el evangelio. La interpretación que le tenemos a esta palabra es donde él nos habla de que somos hechura suya. Es así como un poema realizado por Dios hacia nosotros, porque él se podría decir que él lo expresó de una manera tan linda que nosotros somos su obra maestra. Él se complació, se recreó en cada uno de nosotros para hacernos a semejanza suya. Pues debemos de sentirnos afortunados de ser parte de esa gran visión que tuvo Dios para con nosotros, ese gran amor, esa esperanza que puso en nosotros, ese amor, esa misericordia. Entonces, qué bello, ¿verdad? Y nuestro Señor se complació inspirándose para crearnos, para moldearnos, para ajustarnos a la creación perfecta y hacernos sus hijos predilectos, los cuales Dios no hizo mi vida como por un accidente, no, o porque la vida mía no tiene sentido, no, Él lo que puso fue amor, esperanza, dones, para que yo pueda dar de todo lo que Dios puso en mí, poderlo dar a los demás, porque Él hizo una creación suya, y por lo tanto Él sabe qué es lo que ha hecho en mí y qué es lo que yo puedo dar a través de su palabra. Además, nos recuerda que Dios siempre tiene algo bueno preparado para cada una de nosotras y nos llama a caminar en ese propósito y en las obras que Él ha diseñado. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de las increíbles riquezas de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros y estamos unidas en Cristo Jesús. En el griego original, la palabra buenas obras se encuentra en Efesios 10 y significa ágatos. Esta palabra significa intrínsecamente amable, una bondad verdadera que emana de Dios y está empoderada por Él. No hacemos buenas obras por nuestras fuerzas, por lo contrario, las hacemos por medio de la fuerza del Señor. Estas fuerzas que solamente Él es el único que las puede dar a cada una de nosotros. En mi vida, siento que este versículo de la palabra se ha aplicado porque Dios me ha hecho una mujer nueva, renovada, con aspiraciones, llena de fe, llena de confianza, digna de alcanzar metas. Me siento una mujer renovada, una madre renovada, que soy la fuente de inspiración para mis hijos, para mi familia o para personas que están a mi alrededor. Entonces, ¿qué más puedo pedirle a mi Dios? Porque Dios me está llenando de todo aquello que yo nunca pensé haberlo alcanzado, pero con Él nada es imposible. Dios tiene para mí y para cada una de ustedes, porque estamos hechas a su hechura. Somos esas hijas predilectas que estamos preparadas para grandes cosas, que no ha visto, ni no las hemos visto, pero nos serán reveladas en su tiempo y en su momento, porque los tiempos de Dios son perfectos y a Él
a Él nada se le escapa. Dios nos sigue hablando de las buenas obras. Es un llamamiento para todo cristiano a vivir la fe en el mandato de Jesucristo. Pues según varias confesiones cristianas, todos seremos juzgados por nuestras obras practicadas. Así que hemos hecho el bien, veremos la gloria de Dios, y si no, será lo contrario. Dios nos creó con un propósito específico y nos ha equipado con habilidades y talentos que debemos utilizar para hacer el bien en el mundo. A hechura suya se refiere a que somos creados por un mismo Dios a semejanza de Él, ya que sintió la gracia de poner sobre la tierra un ser lleno de virtudes y como tal somos responsables de seguir su voluntad y su plan para nuestras vidas. Así es que todas y todos que hoy estamos escuchando a través de esta plataforma debemos esforzarnos a contribuir positivamente al mundo en el que vivimos, a hacer el bien a los demás. No esperemos que llegue alguien a pedirnos. Nosotros también podemos ver quienes están con la necesidad de una palabra de aliento, de una visita, de ir a ver a un enfermo. Hay muchas cosas que Dios pone en nuestras vidas y nosotros no podemos hacernos ciegas a tantas necesidades que hoy en día se están viviendo. La realización de las buenas obras puede tener un impacto positivo y significativo en la vida de los demás. Así es que salgamos y busquemos esas buenas obras, porque nosotros también podemos hacerlo aquí con el poder que Dios nos ha dado. Las buenas obras es un llamamiento para todo cristiano a vivir la fe y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Resumiendo esta palabra, ¿cuál es el mensaje que nos da a través de Efesios 2:10? Aquí somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, qué lindo. Dios no fue que nos hizo porque se le ocurrió. Dios lo preparó de antemano, cada una de las cosas que Él fue acomodando. Y entre esas cosas nosotros fuimos especiales para Él. Fuimos esa creación perfecta que Él puso para que, de modo que en tiempos futuros, Dios pueda ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo, lo ha hecho por nosotros. ¿Y cuál es esa obra? Sabemos que la obra en general del Señor es llevar a cabo la inmortalidad de la vida eterna. Como nos dice en Hechos 13, versículo del 38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree en Jesucristo es justificado por medio de Jesús. Es la obra de salvación, no solo para los hijos de Dios aquí en la tierra, sino también para aquellos que han muerto sin el Evangelio, los que no conocieron el Evangelio antes de Cristo y murieron en el desconocimiento, también encontraron la salvación y el perdón de los pecados cuando Jesús descendió para que todo aquel que creyere fuere salvado en su nombre y alcanzara el perdón y la redención de Dios. Así es que espero que esta palabra haya quedado clara, que Dios tiene el amor para nosotros, somos hechos a su hechura, así es que confiemos plenamente que Dios está siempre con nosotros. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente día. Muchas gracias, Ana María, por esa palabra tan hermosa. Recordarle dónde está. Efesios 2:10, ¿verdad? Somos hechura
a imagen de Dios. Y Hechos 13, del 38 al 39, para que usted la lea en su casa. El Señor nos habla por medio de la palabra y yo las invito para que ustedes estudien esa palabra en su casa. Ahora, les recuerdo que tenemos una oficina nacional, que usted desea asistir a algún grupo de tierra fértil o necesita alguna oración. Entonces, yo le voy a dar el número de la oficina nacional para que usted llame a Milagrito y Milagrito le va a decir, mire, allá en Acerrí o en San Miguel o en Guaples, ¿verdad? Hay un grupo de tierra fértil para que usted se integre. Entonces ella le va a decir el día y la hora en que se reúnen para que usted pueda incorporarse a ese grupo de tierra fértil y el Señor empiece a trabajar en usted, así como lo hizo en cada una de nosotras. Entonces yo le voy a dar el número de la Oficina Nacional, que es el 2433-7802. Ahí está en la pantalla para que usted lo anote y pueda llamar y Milagrito con mucho gusto ella le va a contestar. También voy a dar el número de teléfono de nosotras para que usted haga esa petición de oración que usted necesita en este momento, si usted está muy cargada o está sin trabajo o en fin, está pasando dificultades, busque ayuda en la oración. El Señor por medio de la oración hace milagros. Entonces le vamos a dar el número de teléfono de Yuri Barahona para que usted llame al 6009-6039. A Miriam Smith al 83-06-7793. Ahí está el de Yunita en la pantalla para que usted lo anote y usted nos haga esa petición especial. Le voy a dar el número mío después del programa, al 8896-0605. El Señor da respuesta a la oración. El Señor le agrada que nosotros le hagamos esas peticiones. ¿Por qué? Porque así ponemos todo en manos de Él y Él actúa de acuerdo a sus planes y a sus propósitos en nuestras vidas, porque los planes y los propósitos del Señor son muy diferentes a los nuestros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor Padre que se haga su voluntad en mi vida, así como tú lo tienes planeado que se haga en nuestras vidas. También le damos gracias a Dios porque Él contesta las oraciones. Nosotras hemos recibido respuesta de oraciones de personas que nos han dicho, ¿verdad?, que oremos y ellos nos ponen que recibieron respuesta. Entonces, para que usted confíe y crea en lo que Dios hace, Él da respuesta a la oración. Él no es un Dios sordo, Él está atento a nuestro clamor y por eso es que nosotros le estamos invitando a que usted nos llame y nos diga esa necesidad que usted tiene para ponerlas en las manos del Señor. Qué mejor que las manos del Señor, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por las compañeras que están en este momento en el campamento, que están ya disfrutando de lo que el Señor les va a dar hoy. Entonces las bendecimos y les decimos que el Señor derrame su gloria en estos 2 días que ellas van a estar ahí y que disfruten y que el Señor haga con ellas lo que quiera, ¿verdad? Que su Espíritu Santo las toque, salgan renovadas, salgan transformadas, salgan sanas también. La que necesita sanidad, que el Señor la sane. La que necesita restauración, que el Señor la restaure. Que necesita, no sé, no sabe qué es lo que nosotras necesitamos. Él escudriña nuestro corazón. Él es el que conoce nuestro corazón y sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, por eso estamos bendiciendo a las compañeras que en este momento están en el campamento, han apartado ese día para el Señor y el Señor va a hacer con ellas lo que quiera, porque Él es el dueño de nuestra vida y Él hace con nosotras lo que Él quiera. También le damos gracias a Dios por Radio Costa Rica. Radio Costa Rica es una emisora que es de mucha bendición para nosotras, para este programa Espejos de tu Vida. Siempre bendecimos esta emisora porque
ellos se preocupan mucho, mire, ellos se preocupan porque este programa llegue a sus hogares así nítido como ustedes nos ven ahora. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber el mensaje que el Señor les va a dar, escuchar bien el mensaje y ver quién lo está dando y todo eso. Entonces ellos se preocupan por todo eso. Entonces nosotros siempre estamos orando para que el sonido esté bien, las cámaras estén bien, el internet esté bien, la emisora esté bien en todo, porque son muchos aparatos, digo yo, muchas cosas lo que mantiene una emisora. Entonces nosotros oramos por ellos y también oramos por los compañeros que sirven en esta emisora, ¿verdad? Laboran ahí por la salud de ellos, por todas sus necesidades oramos. Entonces el Señor es hermoso y maravilloso. También le damos gracias a la Junta Nacional por ese apoyo que ya nos dan, las bendecimos. Hoy, ahora que están con tanto trabajo con eso del campamento, bueno, que el Señor les dé esas fuerzas, las renueve, las levante y que todo salga bien en el orden que Dios quiere que salga, ¿verdad? Entonces nosotros bendecimos a la Junta Nacional, las bendecimos también en este nuevo año que el Señor la levante, la restaure, la sane, les dé fuerza, las fuerzas del búfalo y también sean esas decisiones que ellas tienen que tomar, que sean tomadas por medio del Señor, como dice aquí en Filipenses 4:7. Una decisión correcta es cuando Dios pone paz en tu corazón. Entonces, que el Señor les traiga mucha paz a ellas en las decisiones que ellas tienen que tomar en el transcurso del año, ¿verdad? Porque ellas son nuestra cabeza, el Señor las puso como nuestra cabeza, entonces las decisiones que ellas tomen, nosotras también tenemos que ir con esas decisiones de ellas. Y que Dios las bendiga y las guíe siempre. Y le damos gracias también a las compañeras que nos colaboran económicamente, que el Señor las bendiga, las proteja, las guíe, las bendiga grandemente y que siempre lleguen muchas mujeres, que se ensanche ese territorio, ¿verdad? De las mujeres, que lleguen muchas mujeres más a todos los capítulos, que el Señor tome el control de cada capítulo de Tierra Fértil y ensanche esa tierra que es del Señor, es tierra fértil, es tierra del Señor y va a dar fruto y lo va a dar en abundancia. Entonces, por eso nosotras le pedimos al Señor que Él ensanche los capítulos de tierra fértil para honra y gloria suya. El Señor es bello y es poderoso y es hermoso y Él puede hacer todo. Para Él nada es imposible. Bueno, ahora, como decía las compañeras, nuestra visión y misión, viene una compañera a decir cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo es su vida ahora que conoció a Cristo. Y para eso viene nuestra compañera Rosario. Rosario, bienvenida. Muchísimas gracias y muy buenos días de nuevo a toda esa audiencia que hoy nos está acompañando. Como dijo la compañera, mi nombre es Rosario Fonseca Corella. Tengo 15 años y 9 meses de pertenecer a esta hermosa estrategia. Tengo una hija, una nieta, un yerno y 2 nietos de corazón. Hoy con todo el gusto vengo a compartir con ustedes lo que el Señor hizo en mi vida. Comienzo diciéndoles que yo soy la número 6 de mis hermanos. En total éramos 7. Hay una hermana que está en el cielo. Mañana, por cierto, cumple ya 4 meses de habernos dejado y tenemos la esperanza de encontrarnos algún día con ella. Mi madre estaba embarazada cuando mi papá murió. Yo tenía 5 años y como comprenderán, todos mis hermanos eran pequeños. El mayor tenía 14 años. Y aquí quizá digo yo que comienza la lucha, porque mi papá fue una persona adinerada. Ellos eran de campo, pero tenían muchas propiedades y vivían muy bien.
Mi mamá nos contaba que mi papá tenía el arroz, los frijoles en estañones y siempre tuvieron mucha solvencia. Pero resulta que mi papá fue un señor, como dice el dicho, borracho, parrandero, jugador y mujeriego. O sea, el combo completo. Él decidió venirse para la ciudad para que los hijos mayores estudiaran y a un año de haberse venido de San Gabriel, nosotros somos de San Gabriel de Acerrín, le dio un cáncer de hígado y falleció. Cuando él falleció, mi madre tenía 7 meses de embarazo, o sea, de que mi hermano menor no conoció al papá. Y yo siento que de aquí en adelante comienza la lucha, porque imagínense lo que es quedar uno. Mi mamá tenía 32 años de edad, era muy joven y tenía ese montón de hijos. Por gran suerte mi papá nos había dejado una pulpería, pero como comprenderán, éramos muchos los chiquillos, ¿verdad? Y entonces rapidito se fue a pique esa pulpería. Lo que consideró mi madre era que los hijos mayores, 2, se fueran a trabajar. Entonces ellos no tuvieron la dicha de estudiar, nada más llegaron a la primaria. Y mi mamá se encargó de criarnos a nosotros. Mi mamá fue una mujer muy creyente de Dios y ella siempre nos inculcó que si estábamos con Dios, que nada nos podía afectar. Pero la situación económica no fue muy agradable, entonces comprenderán que tuve una niñez muy escasa. Nunca nos faltó el alimento, porque sería mentir decir, pero sí tuvimos muchas escasez. Yo a veces pienso que mi mamá era como milagrosa, ¿verdad? Porque tal vez de un huevo lo hacía duros para que pudiera partir en 4 y darnos una cuarta parte a cada una de nosotras. Yo sé que mi mamá se esforzó mucho porque ella nunca quiso ponernos un padrastro. Ella decía que ella no quería que alguien llegara a maltratarnos. Imagínense ustedes una mujer de 32 años, joven, dicen que era muy bonita, porque ya yo la conocí, ya viejilla yo, ¿verdad? Y entonces, y ella nunca quiso hacerse de ninguna pareja, cosa que ahora que uno está grande comprende que ella tenía todo el derecho. Y así fue pasando mi infancia. Pude ir a la escuela muy escasamente, pero llegué a mi 6º grado, luego fui al colegio. Y yo hoy critico mucho a la juventud que exige tanto a los padres y aparte de todo lo que los padres le dan, ellos no valoran lo que los padres hacen por ellos. Porque yo me acuerdo que mi bulto era una bolsa de arroz. Yo pude sacar el bachillerato y mi enagua duró 5 años. Y ya para graduarme, mi mamá lo que hizo fue pagarle a una costurera para que le diera vuelta a la enagua y así poder graduarme con una enagua más bonita, porque imagínense ustedes lo que es planchar tantos días una sola prenda. Me recuerdo entre las cosas que compartía los zapatos con mi hermano y como él era hombre, entonces como todo hombre se quedaba jugando y yo sufría y lloraba porque yo decía, ay, no va a venir, voy a llegar tarde, porque él tenía que llegar y entregarme los zapatos para yo ponérmelos e ir al colegio. Antes los zapatos, yo no sé si eran malos, pero siempre la parte de atrás como que se le soltaba, lo que nosotros llamamos el contrafuerte. Y yo me acuerdo cuando uno iba ya los últimos días que íbamos al colegio, ya era como chancleteando, como decimos nosotros, ¿verdad? Sin embargo, muy agradecida con Dios y muy agradecida con mi madre, que me permitió graduarme. Hizo un gran esfuerzo para que yo pudiera llevar mi vestido de graduación.
y qué costos para poder pagar todo lo que exigían. Yo me acuerdo que cuando las compañeras me invitaban a los 15 años, uno deseoso, ¿verdad? Como joven que es de ir, tenía que decir que no, porque en primer lugar no tenía ropa adecuada para ir y en segundo lugar no tenía la parte económica para llevar un regalo. Entonces yo puedo decirles que nunca pude asistir a un 15 años. Cuando yo cumplí 15 años, mi mamá con gran esfuerzo compró una tela a un polaco y la costurera me hizo un vestido bonito pero muy sencillo, común y corriente. Y esa fue la celebración de mis 15 años. Todas estas cosas las cuento porque parte de mi vida yo creo que se recuestan en todas estas escaseces que yo pasé. Yo decía que cuando yo empezara a trabajar me iba a dar todos los gustos. Yo a veces me pongo a pensar y analizo y yo creo que nosotros chiquitillos nunca comimos natilla. Entonces cuando yo comencé a trabajar, mi ilusión era que llegara la hora del café, ir a una soda y pedir un café con una tacita que lo servían en una dulcerita con unos pedacitos de pan en rodajas y yo era feliz porque ya yo podía ingerir y probar esas cosas que yo me acuerdo que no. Yo no sé si la mente me falla, pero yo no me acuerdo haber comido natilla y yo lo cuento así. Bueno, ya salí del bachillerato y entonces comencé a trabajar, como les dije. Comencé a ayudarle a mi mamá. Yo quería darme los gustos y lo que yo no podía haber tenido de joven, poder aquí comenzar a disfrutarlo. Pero una cosa es lo que uno diga y otra cosa es lo que el corazón mande. Resulta que me invitaron tenía una amiga de esas que dicen llamarse mejor amigas y que en realidad no lo son, y ella me invitó a una fiesta. Ella tuvo que ir a pedir permiso de mi mamá porque mi mamá era una persona muy, muy dura, muy exigente. Entonces no era así nomás que yo pedía permiso y me dejaban ir. Esta muchacha fue y pidió permiso para que me dejaran ir a una fiesta y mi mamá accedió. Yo creo que era la primera vez que yo llegaba tarde a mi casa, porque mi mamá era tan dura que no le permitía a uno. Yo digo que nosotros éramos como cenicientas, teníamos que llegar a cierta hora a la casa y yo tenía un reloj cucú, esos que saca el pajarito para cuando está la hora. Entonces cuando yo llegaba a la casa y ya el reloj había sonado, yo sabía que a mí me iban a sonar otro día, ¿verdad? Y así era, definitivamente. Mi mamá, ella tal vez todo lo que ella sufrió, tal vez lo descargó sobre nosotros porque nos pegaba muy fuerte, nos daba con cables de luz, con lo que tuviera en la mano, ¿verdad? Y cuando ella estaba ya mayor, yo le decía que por qué ella nos pegaba tan duro, y ella dice, para tener estos hijos que yo tengo, que gracias a Dios fuimos buenos hijos y todos le hemos correspondido a ella en su manera, en su parte material y parte espiritual también. Pero resulta que en esta fiesta yo conocí a una persona. Mi mejor amiga me dejó, como dicen, botada, y entonces yo tenía que ver cómo regresaba a mi casa. Y entonces esa persona comenzó a bailar conmigo y nos ilusionamos. Eso fue un viernes y ya el lunes ya él estaba llamándome y comenzamos a salir. Fue un amor al principio muy bonito porque él era muy especial. Era y siempre fue un hombre muy especial. Fue un hombre que me dio todo lo que yo necesitaba, me dio todos los gustos. Puedo decirle que viajé mucho, conocí muchos estados de Estados Unidos, de Centroamérica.
andaba muy bonita. Yo iba todos los sábados al salón de belleza y entonces tenía un pelo largo, macho, muy bonito y me arreglaba todas las semanas. Yo iba al salón, vestí las mejores prendas, jamás usar una prenda que fuera de una tienda de aquí, si no tenía que ser de una boutique, y si no, él me lo mandaba a traer a Estados Unidos. Yo vestía ellos compraban ropa para vender y entonces yo vestía, toda la ropa mía era ropa muy, muy fina, muy buena. Imagínense ustedes cómo me pude haber sentido yo, como en la gloria, como dice uno, ¿verdad? Muy contenta, muy feliz, pero había un pero, ¿verdad? Me enamoré de la persona equivocada, me enamoré del hombre que no tenía que enamorarme jamás, ¿verdad? Porque esta persona era comprometida, él estaba casado y como todo hombre me decía que tenía muchas dificultades en el matrimonio y que me decía que le diera 3 meses de tiempo porque él estaba en planes de divorcio. Y yo con 19 años, imagínense ustedes, sin ninguna experiencia, me entregué a él en cuerpo, alma, vida y corazón. Yo comencé a estudiar, yo trabajé como secretaria ejecutiva y saqué un curso en la Castro Carazo, era una escuelita pequeñita, y cuando comencé a estudiar para allá mi secretariado bilingüe, él me sacó de estudiar, me dijo que no estudiara porque era una privación para él, porque no me podía ver. Y así fue pasando el tiempo y también me sacó de trabajar. Claro, yo en ese momento no comprendí nada porque uno es joven, está con aquellas hormonas al 100%, ¿verdad? Y me sentía como una reina. No trabajaba, no estudiaba, tenía mucho dinero, tenía cheques en dólares, en colones. Yo siempre digo que fui como la oveja negra de la familia y era mala para mis hermanos, pero era buena cuando les prestaba dinero, porque sí tenía mucha solvencia. A mi mamá nunca dejé de ayudarla hasta los últimos días que Dios le prestó a ella, ¿verdad? Siempre fui muy consciente de que había que ayudarla. Y así fue pasando el tiempo y esto se fue haciendo como una bola de nieve, cada vez más enamorada, cada vez más dependiente de él, hasta que cuando tuve 34 años el Señor me regaló una hija. Yo, como era tan orgullosa y tan todo, ¿verdad? Decía que jamás iba a tener una hija soltera, ni un hijo soltero, pero no es lo que uno dice, sino lo que el Señor hace, y estoy muy agradecida con el Señor porque Él me regaló una hija. Y fue peor, porque entonces ya yo sentía la necesidad de él económicamente hablando, ¿verdad? Me volví una persona muy, muy materialista. Ya yo vi cómo él se portó como padre, con todos los lujos, escuela, kinder, colegio, todo privado. Y entonces eso fue como, en lugar de irme separando de él, me fue uniendo cada día más. Y me fue haciendo una persona más materialista y más dependiente de él. Esta persona, dicen los psicólogos, que ellos se vuelven como que lo tratan a uno de esa manera para que uno no pueda hacerse de otra persona. Y precisamente si él me sacó de trabajar y de estudiar era para que yo no conociera a nadie más y fuera solo para él. Entonces fue una persona que en cierto punto pues se adueñó de mi vida. Definitivamente así es. Cuando yo estaba jovencita, yo me acuerdo que yo tuve una enfermedad que se le llamó fiebre de origen oscuro. Una enfermedad, antes era muy difícil porque no había tanto, la ciencia no estaba tan avanzada. Y entonces aquí Dios me tocó. Pero, como siempre, una mujer desobediente, ¿verdad? No entendí lo que Dios me estaba
pidiendo en ese momento, y quizá era que yo dejara a esa persona para seguir los caminos del Señor. Yo llegué al hospital y el doctor me dijo que eso quedaba para la historia. Fue una enfermedad que nunca se supo ni de dónde vino ni para dónde se fue. Pero yo no hice caso al llamado de Dios y seguí en mis andanzas con Él. Luego, cuando fueron pasando los años, yo me di cuenta de los errores que ya yo había cometido. Ya el amor va desapareciendo poco a poco y uno se da cuenta de los errores. Comencé a tener muchas depresiones, al punto de que en alguna ocasión quise hasta quitarme la vida, porque uno es feliz a medias. Siempre yo digo que hay un angelito que le dice a usted las cosas buenas que usted está haciendo y hay otro que le dice las cosas malas. Y uno consciente de eso, yo sabía que yo estaba haciendo mal, pero era como, eso se vuelve como una adicción, como una droga, que uno cuesta ya salirse de ellas una vez que está metido, ¿verdad? Les cuento que mi mamá comenzó a padecer de Alzheimer. Ella tuvo 10 años de lucha, 5 años encamada y 5 años sin estar encamada. Mi hermana se hizo cargo de ella y yo le ayudaba mucho a ella. Yo iba 2 días por semana a ayudarle a mi hermana. Cuando mi hija tenía 28 años, ya ella había tenido una hija también. Y entonces yo me di cuenta, en un principio, como comprenderán, yo me asusté mucho y me enojé mucho porque ella también salió embarazada soltera, sin ningún motivo para reclamarle, porque qué más ejemplo que el que yo le había dado, ¿verdad? Después comprendí que Dios me mandó a esa nieta, que la amo con todo mi corazón y nunca he dejado de amarla, nunca la he rechazado, porque ya mi hija comenzó a estudiar en la universidad. Entonces ella ya dejó el nido que tenía con su mamá. El psicólogo decía que nosotras éramos 2 cuerpos y un solo ombligo, porque como vivíamos solitas, entonces éramos muy unidas, nos llevábamos muy bien. Mas sin embargo, cuando ella entró a la U, todo cambió, ya ella vio las cosas diferentes y yo me dediqué a criarle a la hija. Yo siempre quise que ella estudiara, que no cometiera el mismo error mío y también que siguiera. Ella era muy joven cuando ella tuvo la bebé, entonces yo quise que ella siguiera su juventud, no la privé de su juventud y así ella pudo graduarse. Y entonces, gracias a Dios, hoy día es una farmacéutica, tiene un buen trabajo. Mi nieta ya tiene 17 años, ya más bien está saliendo de la aborrecencia, como dice uno, ¿verdad? Porque llegan a esa edad que se ponen muy difíciles. Entré en una depresión terrible, pero terrible, terrible, como les dije anteriormente, porque ya llegaba un momento en que yo quería terminar con mi relación y las circunstancias no me lo permitían, sobre todo la parte económica. Este señor me había regalado ya una casa, un carro, y seguíamos viajando. Mi hija cuando cumplió 1 año fue a Estados Unidos y me acuerdo que el regalo que le trajo el niño fue un carro eléctrico. En aquel entonces era un boom, ¿verdad? Y todas esas cosas me fueron haciendo más materialista. Había una muchacha que llegaba a mi casa a arreglarme los pies y las uñas y ella sabía mi situación, ella sabía que yo no estaba muy bien. Entonces ella me invitó a un grupo y sin embargo yo no le quise hacer caso, porque en mi corazón yo sabía que yo estaba haciendo mal y yo no podía estar con Dios. Decidimos poner una tienda de camisetas y entonces había una vecina que trabajaba en la municipalidad de San José
y le fui a pedir la ayuda para los permisos y todo lo que conlleva esto. Y nos hicimos amigas. Y resulta que ella también me invitó al mismo grupo. Y con ella sí fui. Fui en un febrero a una actividad del Día del Amor y la Amistad. Y fue muy bonito, pero la verdad no llenó mis expectativas. Porque yo sabía que iba a ser lo mismo que cuando yo iba a mi religión, que siempre hablaban de la samaritana y que siempre hablaban de la mujer mala. Y entonces yo una vez hablé con mi mamá y le dije, yo no vuelvo a ir a mi religión porque yo sé que yo estoy fallándole a Dios y no le voy a mentir a Dios y Dios sabe lo que está en mi corazón. Pero en el grupo de oración donde yo fui, se hacían como convivencias, nosotros le llamamos Selah. Yo fui en febrero, en marzo nomás hubo un Selah. Y había otra compañera que vivía por mi casa. Entonces ella llegó y me dijo, yo fui 2 veces y no volví. Esta era como la 4ª vez que yo iba a ir. Y me dice, mujer, anda, porque vamos a ir a un Selah y ahí vas a vender camisetas. Y yo feliz de la vida me fui, porque según yo iba a hacer la gran venta de camisetas. Les cuento que no vendí muchas camisetas, vendí como 2 camisetas nada más. Y todavía recuerdo que la compañera a la que se la vendí nunca la pudo usar porque no le quedó. Pero la que se quedó en el grupo fui yo. De aquí en adelante, el Señor transformó mi vida. Yo digo que Tierra Fértil viene a ser un antes y un después en mi vida, porque mi vida cambió totalmente. Yo le pedí a Dios que me permitiera terminar con esta relación, pero me preocupaba la parte económica. Entonces, como a los 3 meses me acuerdo de estar yo viendo a esta estrategia de Tierra Fértil San Sebastián, tuve el valor de hablar con él y él aceptó que ya nosotros no íbamos a tener nada, pero sí dijo que me seguía ayudando, que era lo que yo quería, ¿verdad? La parte material. Y así fue. Durante varios años él seguía viniendo a ver a la nieta, que la adoraba, y a la hija, y siempre me suplió toda la parte económica, material, digamos, ¿verdad? Y más bien nos convertimos como en muy buenos amigos. No nos tocábamos, pero ni un pelo, ¿verdad? Pero sí teníamos una relación muy bonita por mi hija y por mi nieta, ¿verdad? Cuando mi hija tenía 28 años, le detectaron un cáncer de tiroides. Como comprenderán, era mi única hija. Cuando mi hija vino y me dijo, mami, tengo esto, le hicieron un ultrasonido, le hicieron una biopsia y salió positiva. Y en el expediente decía CA tiroides. Pero uno en su inocencia no sabía qué quería decir CA, y CA era cáncer de tiroides. Me dice, mami, pero usted no lee que es cáncer de tiroides. Cuando ella, ¿cómo que es cáncer? Bueno, yo ahí mismo casi caigo, ¿verdad? Del susto, del dolor tan grande, saber que una persona tan joven iba a tener un cáncer, que tenía una nieta que yo sabía que tenía que criar, y aquello fue algo terrible en mi vida, en mi cabeza. Fuimos donde el médico por privado y él dijo que no era nada, que un cáncer de tiroides era lo más sencillo, que él nada más operaba y que era todo, que fuera el viernes al Calderón Guardia, que él hacía el expediente, la operaba y ahí llegaba. Que si hubiera sido un cáncer de páncreas hubiera sido diferente porque es más fuerte. Y entonces así lo hicimos. La operaron a ella y quedó muy bien. Fue una operación muy pequeñita que ella tuvo. Y yo sé que el Señor aquí estaba ya actuando en nuestras vidas, ¿verdad? Nos estaba, como dicen, jalando las orejas. Pero a pesar de que yo creía ya en el Señor y todo esto, no entendíamos que el Señor nos estaba llamando a cuentas, ¿verdad? Y en octubre, en enero fuimos a control para que la viera la oncóloga y dijo que había hecho metástasis, que ella la tenían que operar no hoy, sino ayer, que corriéramos porque ya
tenía demasiados ganglios cancerígenos ella y que había que operarla inmediatamente. Corrimos mucho, ella nos aconsejó que hasta que pusiéramos un recurso de amparo si en el Calderón no nos atendían rápido porque era de emergencia lo de ella. Y yo siento que aquí fue donde el Señor nos llamó más, porque ella duró 32 años hospitalizada. Se le hizo una operación desde la oreja hasta el cuello, fue muy grande, fue muy sufrida. Yo sufrí mucho, pero yo me di cuenta que en esta vez el papá como que no había tomado mucho interés en ella. Él iba a media hora en la mañana y ya no volvía más. Nunca me preguntó cómo hacía yo para llevarle las cosas, cómo hacía yo para ir al hospital, que había que llevarle almohadas, porque en ese entonces en el hospital le permitían a uno llevar almohadas, cobijas y todo. Y hasta comida le tenía que llevar a mi hija porque ya no le gustaba la comida del hospital. Yo me resentí un poquillo con él porque yo vi que él no había puesto mucho interés. A mi hija le mandaron yodo radioactivo, entonces tuvimos que aislarnos. La nieta la mandé para donde la otra abuela y me quedé con ella solita en la casa, dándole todos los cuidados que ella merecía. Ella tenía que estar totalmente aislada de todo el mundo, hasta de los animales que hubieran en la casa. Y resulta que en ese entonces ya mi mamá se puso muy, muy malita. Entonces yo tuve que dejarla la última semana a ella aquí para poder ir a ayudarle a mi hermana. Mi mamá duró 8 días en agonía, digámoslo así, y ella murió. Mi mamá murió en junio y yo tuve una discusión con él en mayo. Y entonces él me dijo que él no iba a volver a mi casa y que no nos iba a ayudar nunca más y que no me iba a volver a dar pero ni un 5. Yo de repente pues me sentí asustada, pero ya Dios estaba trabajando en mi vida, ya conocía la palabra de Dios, ya le había servido a Dios y entonces el dolor del cáncer de mi hija y la enfermedad y la muerte de mi madre pudieron más que cualquier otra cosa en el mundo. La pérdida de una madre es la cosa más terrible que le puede pasar al ser humano. Bueno, dicen que la pérdida de un hijo también, pero yo, gracias a Dios, no he tenido ese dolor. Mi mamá llenó un espacio muy grande en mi vida. Nosotros nunca tuvimos papá y entonces ella fue papá y mamá y sufrimos mucho con la pérdida de ella. Yo siempre les aconsejo a todo aquel que tenga madre que esté viva, que la honre, porque uno no sabe el dolor que da el perder una madre. Y cuando uno la pierde se da cuenta de los errores que uno comete con ellos, ¿verdad? Que yo quisiera como devolver el cassette y no hacerla sufrir, porque como comprenderán, mi mamá sufrió mucho por la situación mía, que yo me estaba en ese problema. Sin embargo, ya yo tuve la oportunidad de pedirle perdón a ella y ella me perdonó. Fui a mi iglesia y me congregué de nuevo y fue muy bonito. Yo sé que el Señor también me perdonó a mí, porque yo digo que estos 15 años y 9 meses fui una persona nueva. El Señor me moldeó, me renovó, rompió esa vasija de barro que era yo y hizo de mí una persona nueva. Siempre seguí con depresión y entonces tuve que recurrir a psicólogos y psiquiatras. Y por último, el psiquiatra diagnosticó que yo lo que tenía era que no me perdonaba. Y en efecto, eso fue. Me costó mucho perdonarme porque yo sabía que yo había hecho mal. Yo sabía que había hecho sufrir a mi mamá y ya no había vuelta atrás. Ya lo que había hecho estaba. Y entonces eso hizo que de verdad pasara, y todavía a veces me dan depresiones, ¿verdad? Ha sido un proceso muy grande en mi vida
he tenido que orar mucho y pedirle mucho a Dios para que yo me perdone. Resulta y acontece que este señor ahora tiene un cáncer de garganta. Vea lo que son las ironías de la vida, ¿verdad? Porque él no se preocupó mucho por mi hija y sin embargo hoy día está padeciendo de un cáncer de garganta. Y está, dicen que muy malito, ¿verdad? Mi hija tiene muy poco contacto con él y yo cero contacto. Pero yo digo que cuando él se fue de mi vida, de mi casa, no sufrí. Yo no sufrí porque ya yo, aparte de que estaba en los caminos del Señor, el golpe de mi hija y de mi madre fueron más grandes que cualquier otra cosa. Y hasta el día de hoy me siento liberada, me siento que ya yo puedo ir al encuentro del Señor. En Tierra Fértil yo aprendí a leer la Biblia, cosa que antes no sabía, ¿verdad? Y me di cuenta que había que pedirle dirección al Espíritu Santo para yo poder entender la Biblia. He hecho mía algunas citas bíblicas, hay una de ellas que está en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé y verás cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y de verdad yo le he clamado al Señor. Yo he doblado rodillas y aparte del perdón que le pedí a Él, sé que Él me escucha. También hay otro pasaje de la Biblia que está en Salmo 55:22 que dice que echa sobre Jehová las cargas y Él te sustentará y Él no dejará desvalido al justo. Y es cierto, yo hice eso. Yo le eché las cargas a mi Señor y le dije: Señor, toma control de mi vida. Y les cuento que el Señor ha contestado mi llamado. Ahora yo soy una persona renovada, soy una persona feliz. Amo mi grupo Tierra Fértil, doy la vida por él. Le sirvo a mi Señor cuantas veces sean necesarias. Y lo más grande es que yo no me animaba a dar testimonio porque yo me consideraba una mujer sucia, digámoslo así, no capaz ni digna del amor de Dios. Y todo eso ha sido un proceso en mi vida que he ido renovando, he ido apartando lo malo y he tomado lo bueno de mí. Mi vida cambió por completo, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, todo eso fue cambiando. Mi corazón se volvió más noble. Puedo ver al desamparado, puedo ver al mendigo, puedo ver al vecino con una dificultad y con todo el amor del mundo le ayudo. Puedo decirles que cuento con mi grupo de Tierra Fértil. En todas estas circunstancias he sentido la presencia de Dios porque Él me ha sacado adelante. He visto la mano de Dios con el cáncer de mi hija, con la muerte de mi madre. He tenido enfermedades y he recurrido a mi grupo de oración y ellos han orado por mí. Hace poquito pasé una enfermedad y se vio la mano del Señor que me iban a internar y todo, y oramos mucho. Yo le pedí oración a mis compañeras y de verdad que Dios no se deja esperar. Así es que yo les recomiendo que busquen una iglesia si ustedes no están en ninguna, y también que le pidan a Dios que la lleven a la iglesia que Dios tiene destinado, y que sepan que de verdad que cuando uno clama a Dios, Él responde. He aquí una persona renovada totalmente, y yo quiero también invitarles. Cuando yo fui a Tierra Fértil, yo hice una oración de aceptación a Cristo. Entonces yo las quiero invitar a usted que está escuchándome, a mí, que me está viendo, que si usted tiene un problema en su vida, en su corazón, alguna circunstancia, con su esposo, con su hijo, con el vecino, no se preocupe, acepte a Jesucristo y verá que Dios se encargará de todas sus circunstancias y de todos sus males.
Así es que yo les recomiendo que en este momento donde usted se encuentre, deje de hacer el oficio, lo que está haciendo, y dedíquele estos segundos al Señor para que me acompañen a mí en esta oración que yo un día hice. Y que repitan después de mí, usted en su casita, que nadie se dé cuenta. Si ustedes quieren, se encierran en su cuartito y le dicen al Señor: Padre mío que estás en el cielo, de todo corazón yo te pido perdón por mis pecados cometidos conscientes e inconscientemente. Te acepto en mi vida como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te pido que me permitas tener y mantener una mejor relación contigo para no separarme de ti nunca más. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy infinitas gracias porque me permites reconciliarme contigo y vivir con la paz, el amor y la felicidad que solo tú me puedes dar. Esto lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Con todo gusto, con Dios en mi corazón, con un corazón renovado, les he contado mi testimonio. Que Dios me las bendiga y ojalá que muchas de estas mujeres lleguen también a los pies de Cristo y sean mujeres felices como lo soy yo hasta el día de hoy. Que tengan muy buen día. Unidas en el amor de Cristo, mujer de tierra fértil soy, la vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy, ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es, Cristo es mi fortaleza. Tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará, tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría. De Cristo, mujer de tierra fértil soy, la vida vieja ya no existe, pues en victoria cada día estoy, ya no hay llanto ni tristeza, lo estéril ya no es, Cristo es mi fortaleza. Ya la tierra lista está en recibir la semilla que pronto germinará, tierra fértil abonada por la mano del Señor, surgen frutos de esperanza, de alegría.
Gracias por escucharnos en este día. Espejos de tu vida. El reflejo de tu ser.